Bueno, ya estamos por aquí de nuevo. ¿Me oyen? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, sí se le ¿Me escucha. escuchan? Bueno. Ok, vamos entonces a continuar. Ponga las cámaras, por favor. Vamos, no hay tiempo que perder. Todo el mundo con las cámaras. Entonces, estamos con esta presentación. De la meiosis. ¿Alguien? Argeris dice que no me escucha. ¿Argeris? ¿Me escucha, Argeris? ¿Argeris? Dice la Argeris que no me escucha. Me puso un mensaje. Argeris, ¿me escucha? Ok, creo que estamos con esta presentación. Ahí quedamos, ¿verdad, muchachos? Ahí quedamos en esto. Pero conteste, ¿me escuchan, muchachos? Sí, profe, ahí quedamos. Bueno, entonces continuamos. Ay, señor, esta gente que entra tarde, carajo. Entonces, después viene, después de la, habíamos dicho de la telofase 1, viene la citocinesis, que las células binucleadas se dividen en dos por su citoplasma y forman formar, y viene la segunda división meiótica. No estamos con la segunda división meiótica. Aquí está. Meiosis 2. Meiosis 2. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Quién quiere leer? Meiosis 2. Yo se la leo, profe. Bueno, ¿qué dice? Dice que es como una mitosis normal que se da simultáneamente en las dos células. Hija, en profase 2 se unen cromosomas individuales a las fibras del uso y en la fase 2 se separan cromátidas. Al final de la citocinesis 2 tendremos 4 células hijas que tendrán cada una la mitad a las cadenas del ADN que tenían en la interfase. Serán, por lo tanto, células haploides, cuya función será la de intervenir en la fecundación. Es decir, serán gametos. En las células vegetales, la meiosis es similar, pero con las mismas diferencias en la mitosis normal. Entonces, aquí me dice que en la, gracias. Aquí me dice que en la segunda división, o meiosis 2, ¿verdad? En la meiosis 2 es como la mitosis normal, nada más que se van a dar en dos células simultáneas. ¿Por qué en dos células? Porque eso es lo que viene de la meiosis 1, recuerden. Vamos a regresar aquí. La meiosis 1 nos formó dos células hijas, ¿verdad? Entonces, esas dos células otra vez se van a dividir y este proceso va a llamarse meiosis 2. Aquí aparece reflejado en su esquema, ¿verdad? La primera división forma dos células y la segunda división forma cuatro que son haploides, ¿verdad? Células haploides. Ok. Entonces, continuamos. Aquí tenemos el esquema de la meiosis. Si ustedes se fijan en ese esquema, ahí la célula se está, mire, vamos a regresar y vamos desde el inicio. Fíjense bien, aquí va toda la meiosis. Esperen. Ahí está la profase, que los cromosomas migran los polos. Esa es la metafase, que se forma la placa metafásica. Ahí ahora viene la anafase, que se migran en el ecuador y se da la fase de separación, que es la telofase.
de tal forma que se forman dos células hijas. ¿Se fijan? Ahí en este momento. Y esas dos células hijas, cada una va a tener su división aparte. Es decir, regresamos entonces de nuevo, profase, cromosomas se hacen visibles, los verdes y amarillos, emigran los polos, metafase, se forma la placa metafásica o ecuatorial. Ahora viene la tercera etapa, que es la anafase, y emigran hacia los polos, los cromosomas, y la última etapa, que es la separación, la profase. Ahí está. Se formaron dos células hijas, y cada una de esas dos células sufre otra serie de divisiones. ¿Cómo? Vamos a ver las divisiones que sufren esas dos células. Vamos a ver. Vamos a ver cuando llega en la división de las dos células. Cada una de ellas va a sufrir otra vez 4 divisiones. ¿Cómo? Ahí en este momento se está dividiendo, formaron dos células. Ahora, ¿qué pasa en cada una de las dos? Miren bien, se forma otra vez la metafase, ahí se forma la placa metafásica, ahora viene la anafase, que es la etapa de separación, y finalmente la profase, del cual formo 4 células hijas. 4 células hijas. Ahí esta presentación por sí solo va hablando, ¿verdad? Por sí solo. Ok. De tal forma que de una célula madre vamos a tener 4 células hijas. 4 células hijas. Ahí está. Ok. Ok. Vamos a dejar de compartir esta presentación. Ajá. Y ahora vamos a compartir otra presentación que tengo por acá. Que es... Esperen. Segundito. Esa que está aquí. Vamos a ver. Entonces. Ok. Ok. Entonces, no sé si están viendo ahí otra presentación. ¿La están viendo? Sí, sí. Ok. Sí, profesor. De la meiosis, ¿verdad? Nos habla de la formación de los cromosomas homólogos. Meiosis 1 forma 2 células, meiosis 2 forma otras 2 y 2, que son 4. Entonces, aquí nos habla esa parte muy importante de saber que el organismo superior que se produce de forma sexual van a ser a partir de la unión de dos células sexuales especiales, llamadas gametos, son los gametos. Los gametos se originan mediante meiosis, que es el proceso de división de las células germinales. La meiosis diferencia de la mitosis en que solo se transmite a cada célula nueva un cromosoma. Fíjense bien, un cromosoma de cada una de las parejas de la célula original. Por esta razón, cada gameto, que son las células sexuales, contiene la mitad del número de cromosomas que tiene el resto de las células del cuerpo. Y cuando se da la fecundación, se unen los gametos y vuelve a la condición. Ok. Eso. Ok. Entonces, dado que la meiosis consiste en dos divisiones celulares, esas se distinguen como, miren aquí, meiosis 1 y meiosis 2. Ambos sucesos difieren significativamente de la mitosis. Cada división meiótica se divide fundamentalmente en estados de profase, metafase, anafase y telofase. Eso. Entonces aquí tenemos la meiosis 1, fase de separación. Después viene, mire aquí, es esquematizado. La interfaz es la primera etapa. La etapa de preparación previa. La profase 1, miren lo que está ahí. Son la separación, los cromosomas se hacen visibles, igual que la mitosis, ¿verdad? Después aquí, los cromosomas se alinean en el ecuador, que forma la placa ecuatorial o placa metafásica. La anafase, que es la fase de separación. Los cromosomas que en la metafase estamos en el ecuador, ahora emigran a los polos. Miren, emigran a los polos. Y en la telofase, que se separan, los cromosomas se vuelven a unir, se separan dos células, ¿verdad? Esa es la primera división, meiosis 1. Entonces aquí, en la meiosis 1, las características típicas solo se hacen evidentes por la replicación del ADN. Y en lugar de separarse, las cromátidas hermanas se comportan como bivalentes. Ok,
Esa o otro que está ahí, esa lectura no es muy importante. Entonces tenemos después, espera. Después viene, esa vamos a regresar después. Ahora viene aquí, bueno, ese es lo que habíamos explicado de aquel esquema, ¿verdad? Pero estoy buscando aquí está, la meiosis 2. La meiosis 2. Es decir, miren, vamos en orden. Aquí terminamos estas dos células. De la meiosis 1, dos células. Ahora vamos con la meiosis 2. Aquí está, ¿verdad? Esas dos células que se separan, se siguen separando. Que viene, mire, aquí viene la telofase 1, que se forman dos núcleos y se originan dos células hijas. Los cromosomas se liberan la cromatina. Entonces, ahora, cada una de esas células va a seguir otra serie de divisiones, que sería la profase 2. ¿Qué es lo importante que miramos la profase 2? Se forman los cromosomas y se rompe el núcleo. ¿Ok? Después, la metafase 2. Los cromosomas se ubican en el centro y se fijan en luz acá. Doña Elizabeth, yo no he visto otra hora para hacer eso. Cuando estoy en clase voy contándole con escoba. Pero bueno, ya comencé a terminar. Para la próxima hacer las cosas cuando uno está en clase. Ok. A ver, disculpen muchachos, no era con ustedes. Entonces, aquí se dice, se forman los cromosomas, se rompe el núcleo. La metafase, los cromosomas se ubican en el centro y se fijan al uso acromático. Esto que está aquí, estas líneas. El uso acromático. Después, en la anafase se separan y migran a los polos. Es decir, en vez de estar en el centro, mira esos morados, son los cromosomas, migran a los polos, es decir, a los extremos. Y los cromosomas en la última etapa, la telofase o separación, se convierten en cromatina y se forman 4 nuevas células hijas. Ok. Ese proceso, muchachos, se ve a dónde? En lo que se llama gametogénesis. ¿Qué cosa es gametogénesis? Génesis es formación de los gametos. Entonces, fíjense bien. En el caso de la formación del esperma, espermatogénesis. En este caso, tenemos que se va a dar primero, se da un proceso de mitosis, las células germinales diploides. Después forma la espermatogonia o, en el caso del ovulogonia, que es diploide, también por mitosis. Pero después viene ya la división meiótica, la primera división meiótica, forma el ovocito primario. Y en este caso se va a dar lo que es, en el caso del esperma, miren bien, va a formar 4 células hijas igual y se diferencian si maduran. Pero en el caso de las damas, ¿verdad? Cuando está la oogénesis, solo se forma en la meiosis, se forma igual que la meiosis en la espermatogénesis, se forman 2 células, pero esta que está aquí más pequeña no se va a diferenciar. Entonces, como consecuencia, se va a formar solo una célula, que es el óvulo, que es haploide, mientras que los espermatozoides se forman varios. Es por eso que los varones podemos producir millones de espermatozoides, mientras que la dama es un óvulo en cada menstruación. Ok. Entonces, ahora viene, ¿por qué es importante la meiosis? Esta parte que está aquí. Eso, muchachos, hay que aprendérsele al tubo, como se dice. A ver, Robert Domínguez, ¿qué dice ahí? Reduce el número de cromosomas a la mitad para la reproducción sexual. Ese es lo primero. A ver, primero que debemos saber que la meiosis reduce los cromosomas que tenemos, que son 46 pares en cada de los humanos, a la mitad, 23, para reproducción sexual. Primero. Sigue, por favor. Domínguez. En los individuos de sexo masculino, las 4 células haploides se transforman en espermatozoides. Sigue. En los individuos de sexo femenino se forma el óvulo y 3 células polocitos. Esas 3 células polocitos no son viables, ¿verdad? Es la que sale aquí en la presentación. Esa que están aquí, estos, que son células no viables polocitos, ¿verdad? Bueno, ok. Sigue. Entonces, tenemos que los espermatozoides, todas las células se convierten en espermatozoides, lo que se viene, mientras que en las damas solo uno, ¿verdad? Ok, sigue.
La consecuencia biológica y genética más importante de la meiosis, obviamente, es la variabilidad genética, a la que da lugar como resultado de la recombinación genética que se produce tras el entrecruzamiento. Claro, eso es lo más importante, que permite la variabilidad, la diferencia. La mitosis no. Recuerden que la mitosis, las células hijas son iguales a las células madre. Por lo tanto, ahí no hay ninguna recombinación, no hay variabilidad, no va a variar. Mientras que la meiosis sí, porque las células hijas son diferentes totalmente a la célula madre y la nueva célula que se forman, por lo tanto, hace diferente. Eso permite la variabilidad. Es lo más importante que nos permite la meiosis. Y lo último párrafo. Es decir, la meiosis como fuente de variabilidad de caracteres contribuye al fenómeno evolutivo de la especie. Una pregunta, en biología miraron la unidad de evolución, ese es lo último, miraron la evolución, no. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Miraron la evolución humana? No, profe. Bueno, ok, gracias. Entonces, en la evolución humana, ustedes saben que nosotros, los humanos, vamos evolucionando. Los humanos actuales no somos igual de hace, qué sé yo, 5 millones de años. Pero la evolución se mira de miles de años, no es tan pocos años. Por ejemplo, nosotros somos iguales a los hombres de hace 2000 años. Hace 2000 años nació Cristo y Cristo era igual a nosotros, ¿no? Pero si nosotros remontamos mucho más atrás, hace miles de millones de años, los hombres primitivos tenían características diferentes a nosotros. Nosotros hemos evolucionado producto de esa variabilidad genética. Es decir, que también eso permite la meiosis, la variabilidad y por lo tanto las especies pueden evolucionar. Eso era la importancia de la meiosis como proceso. Ahora, aquí tenemos la importancia de la gametogénesis. Aquí estamos hablando entonces ya de la formación del esperma y del óvulo. ¿José Gabriel? La gametogénesis equivale a lo que sería la primera etapa de la reproducción sexual en plantas y animales. Sigue, sigue. Mediante este proceso se da la formación de células sexuales llamadas gametos. Es decir, que la gametogénesis es importante porque forman los gametos. ¿Y qué son gametos? La célula sexual. En el varón espermatozoide y en las damas óvulo. Ah, sigue. Los gametos, tanto animales como vegetales, se producen a partir de células diploides que experimentan la meiosis para formar las células haploides. Estas células, después de un periodo de maduración, se convierten en los respectivos gametos. Correcto. Es decir, que los gametos, por lo tanto, van a ser células haploides y las demás diploides. Sigue. Existe la espermatogénesis y la ovogénesis, que son subprocesos de formación de gametos masculinos y femeninos respectivamente. Ese proceso, la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿verdad? En el caso de nosotros, los humanos, pues comienza cuando uno alcanza la madurez sexual. Cuando uno está niño, bebé, esos procesos no se dan, ¿verdad? La espermatogénesis después se da, que es la formación del esperma, cuando pues la persona alcanza la madurez sexual, y en el caso de las damas, cuando aparece la primera regla, que es la menarquía. Ahí se da lo que es la espermatogénesis y ovogénesis. Sigue. La espermatogénesis se realiza en los testículos de los machos y es el proceso por el cual se producen los espermatozoides. La ovogénesis se realiza en los ovarios de la hembra y el proceso mediante el cual se originan los óvulos. Y muchachos, ahí se ponen machos y hembras, porque aquí estamos hablando no solo del hombre, ¿verdad? Porque si fuera hombre podíamos poner ahí pues hombre y mujer, pero aquí estamos hablando de los mamíferos, de los animales de manera general, pues. Entonces por eso es el término macho y hembra, ¿vieron? Ok, eso está claro dónde se produce, ¿verdad? Estamos claros los testículos y y los ovarios de las mujeres. Ok, bien. Entonces, ahora tengo que escuchar a la Vanessa Machado. Vanessa Machado. Vanessa, ¿me escucha? Sí, profe. Lea, pues. El último, profe. Lea de nuevo, la presentación toda, esa es nueva. Toda. Sí, Bueno, con la información de los gametos masculinos y no femeninos. es
no es información. Formación. Perdón, formación. Con la formación de los gametos y masculinos y femeninos, posteriormente continuaría la función de estos a través de la fecundación, dado el origen a un óvulo fecundado llamado cigoto. Ok, miren bien, es decir, que ya más adelante, ¿verdad? Cuando se da el apareamiento de las especies, ¿verdad? El macho y la hembra, en el caso de nosotros los humanos, hombre y mujer, entonces el hombre deposita el semen en el canal vaginal y este busca al óvulo y lo fecunda. Ese óvulo fecundado ahora ya no va a ser el óvulo, sino que va a ser el cigoto, que va a dar origen a un nuevo ser. Siga la niña, por favor. La gametosis es un proceso primordial para Gametogénesis, lea bien. La gametogénesis es un proceso primordial para el desarrollo de la reproducción sexual y de esta manera beneficia la continuación de la especie. Es decir, si no hay gametogénesis, no hay formación de gametos, no hay célula sexual, la especie no puede continuar. Sigue. Las hormonas sexuales, por su parte, controlan el desarrollo y el funcionamiento de los órganos sexuales. Es decir, gracias, como todo en el cuerpo humano, esas células, la gametogénesis, que forman parte de las células sexuales, que se da, mejor dicho, en las células sexuales, hay hormonas que regulan este proceso, como todo, pues, nada más que esas hormonas son especiales, son hormonas sexuales que regulan que esos procesos ocurren de manera normal, que no haya ninguna anomalías, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo encargado de regular, recuerden esa palabra siempre, son las hormonas. Las hormonas regulan los diferentes procesos metabólicos y reacciones bioquímicas. Y el último párrafo. La reproducción sexual representa una gran ventaja evolutiva, pues permite la combinación de las características genéticas de dos individuos en la población y representa una oferta permanente de variantes genéticas para que ocurra la selección natural. Claro, eso es muy importante. La reproducción sexual es de esa ventaja que permite renovar. Es decir, cada uno de nosotros somos un producto renovado, producto de la unión de los gametos de nuestros padres. Pero somos renovados. ¿Por qué somos renovados? Porque el papá aportó la mitad de la información y la mamá la mitad. Entonces nosotros somos un producto nuevo. ¿Me explico? Eso permite la renovación. Es por eso, muchachos, que cuando está aquel caso de, ustedes saben qué cosa es, saben qué cosa es incesto, ¿verdad? Es cuando hay relaciones sexuales entre personas muy cercanas, entre pues hermanos, padres, tíos, sobrinos. En este caso, la gente dice, es que si dos hermanos tienen sexo, el hijo va a salir mongolito. No necesariamente. Sí, lo que no hay es una renovación. ¿Por qué no va a haber una renovación? Porque el material genético es muy parecido, son hermanos. ¿Entienden esto? Y como son mismo material, ahí no va a haber mucha renovación porque no hay mucho donde buscar, digámoslo así. Mientras que si son personas totalmente no emparentadas, el nuevo ser va a ser, pues, diferente, ¿verdad? Ok. Eso permite, esa parte vamos a ver más adelante cuando entremos en detalle en lo que es la genética reproductiva. Ok. Entonces, este cuadro, para ir terminando, este cuadro me gusta mucho. Este cuadro habla muchísimo. Yo voy a subir eso, pero yo de usted tomaría ahorita una foto, un pantallazo, porque es un screenshot, porque eso vamos a ocupar en el foro que voy a habilitar en un ratito, el foro. Miren lo que dice ahí. Tenemos dos columnas que diferencian la mitosis de la meiosis, ¿verdad? Comenzamos con la columna de la derecha, la mitosis. Aquí dice que ocurre en todas las células corporales. Recordemos que las células corporales también se llaman células somáticas. La meiosis, ¿en cuáles células ocurre? Son en los gametos, es decir, la sexual, exclusiva para la célula sexual. Correcto. En cuanto al número de células producidas, bueno, la mitosis produce 2 células, pues. Mientras que la meiosis, ¿cuántas células? 4.
En cuanto a los cromosomas, hijos, la mitosis son diploides. Ese 2N significa diploide. Mientras que la meiosis, las células hijas son haploides. Esa N significa haploide. Ok. Después tenemos los tipos de células producidas. Bueno, la mitosis de todas las células del cuerpo, de todas, piel, hueso, diferentes tejidos, etc. Mientras que la meiosis solo gametos, es decir, células sexuales. Y la función, la mitosis aquí dice, la reproducción asexual, crecimiento del organismo, regeneración, reemplazo de células, continuidad genética de una célula a otra. Es decir, permite que una célula siga y siga y siga, ¿verdad? Igual. Mientras que la meiosis, mire, ¿cuál es la función? La principal, producción de gametos, que son gametos y la célula sexual. Entonces, esos gametos están para el proceso de reproducción sexual, la continuidad de genética entre generaciones y fomenta la variabilidad. Ese cuadro, para que usted pueda pasar genética, el primer parcial, ese cuadro debe saber bien. Cuando el profesor Tavares le pregunta qué diferencia hay entre mitosis y meiosis, ahí está. Usted debe saber eso al tubo, como se dice. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Eso es fundamental. Y que dicho sea de paso, jóvenes, eso, hasta el momento, yo no he dicho nada nuevo. Todo eso se supone que ustedes miraron en biología cuando miraron la división celular, ¿verdad? Pero eso es el inicio de la genética. Tenemos que hablar mucho de la mitosis y meiosis y es como también para un repaso. Todavía no entramos en sí en lo que es la genética, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes deben aprender bien esa diferencia entre mitosis y meiosis. ¿Estamos claros? Bueno, ahí. Entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a regresar a la otra presentación que estábamos. Esta que está aquí. Entonces, esta otra presentación estábamos acá. En este cuadro, ¿verdad? En esta, digamos, cuadro, no, en esta animación, ¿verdad? Que las meiosis, que ahí forman las 4 células, ¿verdad? Ahorita son 2 en un inicio y después 4. Ahí esa presentación. Bueno, entonces esta parte ya habíamos visto porque es importante la meiosis, dice ahí, más específico, porque es importante a nivel genético, porque es importante, Venua Castillo. A nivel genético, se produce la recombinación de genes durante el sobrecruzamiento. Las células hijas son haploides y sus cromátidas no son iguales entre sí. Todo ello aumenta la variabilidad de la información genética que lleva la célula. Es decir, vamos lo mismo, ¿verdad? La variabilidad genética. A nivel celular, ¿qué dice? Pasamos de células diploides a haploides. Es a nivel celular. ¿Y a nivel orgánico? Las células resultantes son los gametos o esporas. La fusión de gametos con la mitad de cromosomas garantiza que se mantenga el número cromosómico del organismo. Ok. Ahí nos dice espora. La espora es para los vegetales. No lo tome importancia. A nosotros nos interesan los gametos. Ok. Entonces aquí tenemos, siempre con esto, la importancia biológica de la meiosis. Ana Borges, ¿qué dice? Durante la profase 1 de la meiosis, el sobrecruzamiento provoca la recombinación genética, proceso mediante el cual los cromosomas homólogos intercambian trozos de ADN que contienen alelos concretos de forma que los cromosomas resultantes tienen una combinación nueva de alelos. Eso que acaba de leer Ana Borges, mira, aparece aquí abajo en el esquema. Ya miraron, cromosoma homólogo, sobrecruzamiento, recombinación y los gametos nuevos. Ok. ¿Pero qué dice Ana? En lo negrito, ahí el último párrafo. La gran importancia de la recombinación genética es la variabilidad que genera el número de gametos distintos que se pueden formar mediante este proceso. Esta en función de
¿Cuántos loci heterocigotos existentes en un individuo? Existentes no, existen. Y aquí no está, está. Hay que leer acento, muchacho, cambia todo. Bueno, ok. Entonces vamos a ir terminando. Aquí tenemos algunas alteraciones que se pueden dar, ¿verdad? En algunos casos, esa alteración vamos a ver más adelante en detalle, pero aquí tenemos la alteración de los cromosomas. Se han caracterizado numerosos reordenamientos cromosómicos que puede implicar una duplicación parcial, una deleción cuando se le quita una parte, pues, inversión que se da vuelta y translocación que cambian de lugar. Los vástagos, es decir, los hijos, pues, que aprenden de elección y duplicación generalmente sobreviven, aunque aprenden una serie de malías tanto físicas como mentales. Por ejemplo, ahí está el síndrome de Cri-du-Chat, que también le dicen que el síndrome de Moebius del gato. Está asociada a ciertas anomalías del sistema nervioso y características físicas que son el resultado de una delección del cromosoma 5. Esas son algunas primicias, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos algunas alteraciones de la meiosis, como por ejemplo la no disyunción cromosómica, es decir, que los cromosomas no se dividen. Pues eso vamos a ver más adelante en el tema de las afecciones genéticas. Otra alteración del ciclo celular, por ejemplo, el cáncer. ¿Qué cosa es el cáncer? Un estado celular caracterizado por la proliferación incontrolada de ciertas células que acaban produciendo un tumor, en este caso maligno, ¿verdad? Dice en otras palabras que las células se producen más de lo que se necesita, se está reproduciendo sin control. Es una alteración. Entonces, el origen, aunque diverso, tiene como común denominador la presencia de la alteración del ciclo celular que impide que la célula deje de dividir, se divide y se divide. Y así pues no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades que comparten algún grado en común, la división controlada y su inmortalidad, la célula. Esas son algunas primicias, ¿verdad? Ahí tenemos alteración del ciclo celular cuando hay un cáncer, ¿verdad? Esa parte no tiene importancia. Y para terminar, pues ahí está esa animación bonita, la mitosis. Aquí está un hombre, ¿verdad? Se parte en dos y forman dos células. La meiosis se pone en dos rojitos y estos rojitos otra vez se parten y forman 4 células diferentes. Sí, por allá. Ok. Entonces, vamos a dejar de compartir esto y vamos a ir terminando, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Ok. Entonces, chicos, escuchen bien. Orientaciones finales. Terminando la clase, usted va a entrar al grupo, a la clase virtual, y ahí va a haber un espacio para un foro. ¿Qué cosa es el foro? El foro es una actividad en que los estudiantes participan aportando pues sus conocimientos sobre una determinada temática. Ese es el foro. Normalmente la orientación que tenemos los docentes es habilitar bueno, aquí hay uno que dice usuario de Zoom, no dice su nombre, lo va a sacar. ¿Quién es ese usuario de Zoom que no tiene cámara activada ni nada? ¿Ah? Ese que dice usuario de Zoom, ¿quién será, bro? Bueno, pues no tiene nombre, no dice nada. Va para afuera, pues. Remove, está removido, pues. Aquí no tenemos gente que no esté. Entonces, escuchen bien. En ese foro tú vas a aportar. Vas a escribir todo lo que tú sabes sobre el tema. Y normalmente la orientación que tenemos, le estaba diciendo yo, el que el foro se habilita en el día de la clase. Después de la clase. Yo normalmente en mi foro dejo abierto, porque puede ser que usted ahorita va a hacer un mandado, qué sé yo. Yo dejo abierto todo el día. Cierra a medianoche. Pero desde ya les quiero aclarar, foro yo no habilito. Un trabajo, si usted estuvo enfermo, etcétera, yo lo habilito con constancia. Pero foro no. Así que este foro va a estar habilitado hoy, cierra a medianoche. El que no participa tiene 0. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué va a aportar ese foro? Escriban ahí. Ese foro usted va a hablar. ¿Por qué es importante la mitosis y la meiosis? ¿Qué importancia tienen esos dos procesos de división celular? Mitosis y meiosis. En primer lugar. Después me vas a hablar
¿En qué se diferencian esos dos procesos? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Que conste, yo no quiero que me digan qué cosa es la mitosis, qué es la meiosis. No. Me van a hablar de su importancia, ¿verdad? Después me van a hablar en qué se diferencian. Escriban todo lo más que puedan en ese foro. ¿Estamos entendiendo? Primer lugar. Y después ahí la tercera parte. Bueno, lo primero sobre por qué es importante mitosis y meiosis. Segundo lugar, diferencia entre mitosis y meiosis. Y lo tercero que ustedes me van a poner ahí, usted me va a escribir, usted va a explicar por qué crees que en genética, en la clase de genética, tú debes dominar lo que es mitosis y meiosis. ¿Por qué? ¿Por qué en genética piensa usted que hay que estudiar mitosis y meiosis? Ese es el foro que va a estar habilitado. ¿Estamos claros? Entonces, ese foro yo voy a poner ahí el tema, solo el tema, yo no puedo escribir todo eso, va a salir sobre la importancia, pero ya usted sabe lo que tiene que hablar porque estoy orientando aquí. ¿Estamos claros? El foro va a estar abierto hoy, en un ratito, como a las 11. Yo tengo programado que él se active a las 11, ¿oyeron? A las 11 él va a activarse, está programado así. Ahorita si usted entra no está. A las 11 él se activa y usted participa. Usted en el foro puede tener todo abierto, cuadernos, página web, haga esquema, todo lo que usted quiera. La idea es que lo quede aquí. Eso vamos a ver después, y yo reviso eso, y vamos a ver después en la clase presencial los resultados. Eso es la primera tarea del día de hoy. La segunda va a ser un documento de Word con preguntas que voy a subir. Pero esas preguntas, ahí sí les voy a dar una semana para contestar. ¿Estamos claros? Una semana, ustedes van a contestar y van a tener para subir toda la semana hasta el día, hoy estamos a 15, la próxima clase sería 28, hasta el 21, es decir, hasta el domingo ustedes van a tener esta clase eso disponible para subir. ¿Estamos claros? Bueno, ¿quedó claro? Tiempo se acabó. Tengo Ustedes una saben que- pregunta. Dime rapidito. Aparte de lo que había dicho de la importancia de la mitosis y la meiosis, lo que vamos a poner en el foro de debate, ¿qué era lo demás que no logré escuchar? La diferencia entre mitosis y Ok. meiosis y por qué es importante estudiar la meiosis y mitosis en genética. ¿Qué importancia tiene para la genética? Pues, ¿por qué se debe saber esa genética? ¿Estamos claros? Sí, ahora sí. Bueno, Muchas gracias. muchachos, tenemos Sí, profe. 19 personas, conmigo 20. Gracias, yo voy a tomar un pantallazo de eso y con eso voy a subir porque eso para mí es evidencia de los presentes. ¿Me explico? Eso siempre yo hago porque el que no está en la clase, pues obviamente pierde el derecho de enviar los trabajos. ¿Estamos claros? Gracias por conectar.